Muy buenos días, esta es su materia de temas selectos de Química 1. Proseguimos con su clase número 14 y corresponde al tema 1.3 de nomenclatura química. Como definición, la nomenclatura química es un conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para nombrar todos los elementos y los compuestos químicos. En la actualidad se utilizan tres tipos de nomenclatura, las cuales son la sistemática, la tradicional y la de stock. En la sistemática se utilizan sufijos, como pueden ser tri, di, tetra, di, como es en el ejemplo que tiene en la parte de abajo, a mano izquierda de la diapositiva, trióxido de hierro. En el tradicional o en el de ginebra se caracterizan por tener la terminación oso e ico, como en su caso el óxido férrico. Y en el de stock se caracteriza por tener el número romano de acuerdo a su número de oxidación, como en su caso el óxido de hierro 3. En lo que respecta a su subtema, tiene que ver con tipos de compuestos. Una función química es un elemento o grupo de ellos que le proporciona ciertas características químicas a un compuesto. Por ejemplo, los óxidos son compuestos binarios que llevan siempre el elemento oxígeno. Los hidróxidos están constituidos por un metal y la función hidroxilo o el OH. Los ácidos se caracterizan porque en su composición llevan hidrógeno y se ionizan en agua liberando iones. En este caso les presento la tablita que está en su diapositiva y cómo se desglosan todas las funciones químicas inorgánicas. Y hasta abajo se presenta una clave en que representa la letra hasta el fondo. En este caso empezamos por los óxidos. Existen tanto metálicos como no metálicos. Los metálicos están formados por un metal más el oxígeno, al contrario de los no metálicos que presentan un no metal más el oxígeno. Le siguen los hidróxidos que presentan un metal más el OH o hidroxilo. Bien. Le siguen los hidruros metálicos y no metálicos. Los hidruros metálicos presentan un metal más el hidrógeno. Los hidruros no metálicos presentan un no metal más un no metal. Le siguen los ácidos. Se dividen en hidrácidos y oxiácidos. Los hidrácidos se componen de un hidrógeno y un no metal. Y los oxiácidos se componen de un hidrógeno, de un no metal y el oxígeno. Ya después, por último, le siguen las sales. Y son sales binarias y oxisales. Las binarias presentan un metal más un no metal. Y lo que son las oxisales, un metal, un no metal más el oxígeno. Pero bueno, estas las vamos a ver con más ejercicios y vamos a verlos más adelante. Y empezamos por el primero, que serían los óxidos metálicos. Estos resultan de la combinación de un metal más oxígeno. Y aquí en la parte de abajo de su diapositiva pueden observar cómo lo van a encontrar en su tabla periódica.
con su número de oxidación o número de valencia de 2 negativos, y es el valor que se va a utilizar. En lo que se refiere a cómo escribir los óxidos metálicos, se escribe a la izquierda el metal, que es el más electropositivo, y a la derecha el oxígeno, y después se intercambian los números de oxidación. En lo que respecta al de oxígeno es -2, se le pone al metal como subíndice y el número de oxidación del catión metálico al oxígeno. Ya intercambiados se presentan como, en este caso, el del óxido de hierro 3 como Fe2O3, óxido de hierro 3. También la otra forma de poder representarlo es por medio del sistema tradicional o de Ginebra. En este caso, las valencias o números de oxidación se les da la terminación ICO, en su caso si es fija. Si esta es variable, se le da terminación OSO para el valor menor o terminación ICO para el valor mayor que presenta. En la parte de abajo de la derecha de su diapositiva se presentan los tres sistemas: el tradicional, o también llamado de Ginebra, el sistemático y el de stock. En este caso se representa con el cobre, presentando su menor valencia, que sería 1 positivo, Cu2O. En el tradicional, con terminación oso, recordemos que es para la valencia menor, óxido cuproso. En sistemática, donde se van a utilizar sufijos como mono, di, tri, en este caso es monóxido de dicobre. Y en el de stock, en este se van a nombrar con los números romanos según el número de oxidación que presenta. En este caso presenta el número 1 y es óxido de cobre 1. En el siguiente se utiliza el número de oxidación mayor. En este caso es el 2 positivo para el cobre y 2 negativo para el oxígeno. Como se nombran por el método tradicional, que es el óxido cúprico. Para el sistemático es el monóxido de cobre, y para el de stock como óxido de cobre 2. Se tienen otros ejemplos de óxidos metálicos. Se vuelven a presentar estas formas de poder nombrarlos. En este caso es el platino. Se utiliza la valencia de 4 positivo y valencia 2 negativo para el oxígeno. Tiene divisor entre 2 y queda como PtO2, que en el tradicional se nombraría como óxido platínico. Para el de stock y UPAC como óxido de platino 4, y para el sistemático como dióxido de platino. El siguiente se utiliza la otra valencia del platino. Se utiliza el 2 positivo y el 2 negativo del oxígeno, y tienen divisor entre 2 y queda automáticamente PtO. En el tradicional se llama óxido platinoso, en el IUPAC óxido de platino 2 y en sistemático monóxido de platino. Después tenemos como tercer ejemplo es el oro, que tiene una valencia de 3 positivo con el oxígeno, y automáticamente queda como AuO3.
Y este en el método tradicional quedaría como óxido áurico, ya que se utilizó su mayor valencia. En el IUPAC queda como óxido de boro 3 y en el sistemático queda como trióxido de dioro. Utilizando la menor valencia del oro, queda como AU2O, que tradicional sería óxido uroso, IUPAC como óxido de oro 1 y sistemático como monóxido de dioro. Después tenemos al plomo. Utilizamos su valencia de más 1, perdón, de más 2, y en el tradicional queda como óxido plumboso, en el IUPAC como óxido de plomo 2 y en el sistemático como monóxido de plomo. Y después utilizamos la valencia o número de oxidación 4 positivo del plomo y el del oxígeno, que sería menos 2, y en el tradicional quedaría como óxido plúmbico, en el IUPAC como óxido de plomo 4 y en el sistemático como dióxido de plomo. Después vamos con el berilio, donde se utiliza con el número de oxidación 2 y positivo, y con el número de oxidación de menos 2 del oxígeno. Tiene el divisor entre 2 y automáticamente queda como BeO. En este caso, para el tradicional se llamaría óxido de berilio, en IUPAC sería como óxido de berilio 2 y en sistemático sería como monóxido de berilio. Ok, en este caso los óxidos metálicos tienen casos especiales. En el primer ejemplo vamos o se utilizaron lo que son las dos valencias que le caracterizan. En este caso es el óxido ferroso, al actuar con su número de valencia de menos 2 y automáticamente queda como FeO. En su siguiente, utilizando su valencia de 3 positiva del fierro y la valencia negativa del oxígeno, que es 2, quedaría como Fe2O3, es decir, como óxido férrico, ya que se utilizó su mayor número de oxidación. Como caso especial, se tiene que estos pueden utilizar también peróxidos, es decir, utilizar el O2 solamente con un número de oxidación. En este caso, el ejemplo es que el peróxido de sodio, en este caso el sodio, que tiene valencia 1 más valencia 2 del oxígeno, queda como Na2O2, en el cual no se puede simplificar. Esos son los casos especiales cuando ya no se pueden simplificar porque van a formar un compuesto especial. También en el peróxido de bario, el O2 actúa con su valencia de menos 2, el bario con 2. En este caso, si se simplifica y queda como BaO2, peróxido de bario. Y el peróxido de hierro 3, en este caso se utiliza el fierro con valencia de 3, el O2 con valencia de menos 2 y queda como Fe2O6, y tampoco en este caso no se puede simplificar, y estos serían de sus casos especiales. Termino con una diapositiva de algunos óxidos importantes, como la hematita de Fe2O3, pulida se usa en collares, aros y anillos, y la magnetita como Fe3O4, ambos explotan para obtener fierro metálico, en Argentina en Sierra Grande. Es utilizado como en construcción y en fabricación de aceros. Si tienen alguna duda, yo estaré al pendiente para contestárselas. Gracias por su atención y que tengan un bonito día.